Algo que te quiero decir es, hoy empezamos con que no vendes mal. Estás vendiendo a quien ya no existe. Bienvenidos al episodio número 298 de Crece o Muere el podcast, en donde podemos comenzar a conectar con el episodio anterior. En esta serie, que es el triángulo de adaptación comercial, hablaremos del vértice número 2, que es comportamiento generacional. En el episodio anterior entendimos algo clave. El entorno cambió. Y si no lo estamos leyendo de la manera adecuada del mercado, nos va a pasar por encima. Hoy vamos al segundo vértice del triángulo de adaptación comercial, porque no solo cambió el contexto, cambió la mente del que compra y cambió la mente del que vende. Y déjame decírtelo directo, no vendes mal. Estás vendiendo a un perfil que ya no existe y si no entiendes esto, vas a seguir con una frustración masiva, culpando actitud cuando el problema es percepción. Así que si quieres conocer un poquito más de este comportamiento generacional, pues quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, venimos hoy con gallitos, así es, bienvenidos al episodio número 298 de Crece o Muere el podcast. Estamos pero demasiado cerca de Esparta. Hoy estamos llegando a esta parte donde estamos marcando un diferencial rotundo de cómo tenemos que llegar al episodio 300. Pero parte importante de esto es poder entender que cuando venimos en esta serie hablando del triángulo de adaptación comercial, me permite identificar tres elementos muy importantes. Como lo vimos en el episodio anterior, los cambios de entorno. Pero lo que vamos a ver en este episodio es el cambio del comportamiento generacional. Y es algo que la gente normalmente no logra tener sobre la mente. Algo que yo les pongo sobre la mesa es en algún momento dado el CEO de Alphabet, la empresa de Google, comienza a poner información en la que dice que la inteligencia artificial iba a tener tanto impacto o está teniendo tanto impacto en el mundo del ser humano, perdón, me estoy acomodando, del ser humano, porque va a tener más impacto que el fuego, que el descubrimiento o la invención de la rueda y que el mismísimo Internet. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo parte importante es que dice que la inteligencia artificial va a comenzar a hacer que se duplique la expectativa de vida. Es decir, van a haber personas muy normalmente alrededor nuestro que tengan 100 años, 120 años. Y uno dice, no, Diego, imposible. Eso no es posible. Pero ponte a pensar. Ya vamos a comenzar a estructurar cómo están las generaciones. Pero date cuenta que ya hay personas de 90, 92, 95 años que siguen ahí con una perfecta salud. Y eso es porque la medicina moderna es una de las principales industrias que se está beneficiando de eso y por ende nosotros. Pero sí es cierto de que hoy está cambiando eso. Por eso es que en este episodio vamos a hablar de las distintas generaciones para que nosotros podamos identificar cómo se están comportando y sobre todo cómo tengo que ir guiando esta información para poder convertirme en alguien que se está adaptando al mercado. Así que sin más, vámonos con el bloque número 1. El bloque número 1 hablamos del choque invisible, porque hoy están conviviendo en el mercado Baby Boomers, Generación X, Millennials, Generación Z y empieza a aparecer la Generación Alfa. Algo importante es que les estaba haciendo la mención el año pasado, en el año 2025, que en el año 2025 nació la generación beta. La generación beta era una generación que en su momento se estaba proyectando que iba a comenzar a nacer en el año 2030, pero se ha adelantado muchísimo y con relación a la explosión de la inteligencia artificial y al impacto que tiene en el comportamiento, todos los niños nacidos en el año 2025 comienzan a ser tomados en una nueva generación. Eso significa que hoy, actualmente, tenemos 7 generaciones vivas que se comportan de distinta manera. Es importante entender que cada generación decide distinto, percibe riesgo distinto, valora distinto y responde distinto a la autoridad. Y muchas empresas siguen usando un solo modelo de liderazgo y un solo modelo de venta. Y eso no es eficiencia, eso es ceguera. Y es donde ya comienzo a decir yo que soy señor, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡Ah! Increíble. Pero el punto principal es que a veces estamos operando en una ceguera porque estamos con tanta presión, como lo hablábamos en el episodio anterior, que estamos empujando tanto que lo que nosotros queremos marcar es
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces es muy importante hacer una gran mención. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que empezar a ponernos anteojitos, si los quieres es los Ray-Ban Meta, para que podamos tener una ampliación tecnológica en lo que estamos haciendo, pero empezar a darnos cuenta de que hoy realmente el cliente está cambiando y es algo que vamos a hablar en el transcurso de conferencias este año cuando comencemos a ver el tema del smart marketing. Realmente el cliente ha cambiado 5 veces en los últimos tiempos. Hemos visto desde el cliente 1.0 hasta el 5.0 y eso, bueno, lo veremos en episodios más adelante. Sin más ni menos, vámonos al bloque número 2. La frustración del líder. Responde, Diego, ¿qué ondas? Escucha las siguientes frases. Dice así. Los jóvenes no aguantan presión. Los mayores no quieren aprender de tecnología. Los millennials no son leales. La generación Z lo quiere todo rápido. Y ojo, eso no es un análisis generacional. Eso es juicio. Cada generación fue moldeada por tecnología disponible, la economía que estaba viviendo, la narrativa cultural y el tipo de liderazgo que experimentó. No puedes exigir compromiso con reglas que esa generación no reconoce. Y por eso es tan importante lo que hablábamos en el último bloque del episodio anterior. Te adaptas, te adaptan o te sacan. Y el problema no es la gente. El problema es que no estamos sabiendo cómo conectar con la gente. Y esa capacidad de adaptabilidad es algo que te puede generar muchísimo valor a ti, muchísima conexión real a ti. Y eso es algo que quiero que tengas súper, ultra, mega, recontra claro para que podamos seguir avanzando en este gran proceso. Entonces, basado con esta situación, lo que yo quiero que podamos trasladar es poder identificar de por qué el cliente ya cambió. Así que vámonos entonces al bloque número 3. Bloque número 3. El cliente también cambió. No solo cambió el vendedor, porque, ojo, cuando estamos hablando de las distintas generaciones, algo que le hago mención yo a las personas es, dentro de nuestra empresa, tenemos personas de distintas generaciones trabajando internamente. Hoy tenemos todavía baby boomers desde el punto de vista de algunas juntas directivas o algunos directores o en posiciones que podemos ir tomando como decisivas. Tenemos generación X, tenemos millennials y tenemos generación Z trabajando en la misma empresa. La generación alfa comienza a tener un punto en el consumo o por lo menos en el impacto de dicho consumo. Depende cuál sea la línea, porque hoy ya están consumiendo. Pero lo interesante es que no solo cambió el vendedor, sino que también cambió el comprador. Hoy el cliente investiga antes de hablar contigo muchísimo, valida en redes sociales, contrasta opiniones, toma decisiones más autónomas, confía menos en el discurso tradicional. Y si tú sigues vendiendo como si fuera la única fuente de información, vas a perder una de las monedas más importantes que tenemos como vendedores de alto rendimiento, que es la credibilidad. El poder ya no está en quien sabe más, está en quien interpreta mejor. Y eso sí es algo muy importante que lo tengas súper claro, porque quiero que logres identificar, te adaptas, te adaptan o te sacan. Y eso marca rotundamente un impacto en cómo nos estamos llevando internamente y externamente. Porque, ojo, cuando hablamos de vendedor, cuando hablamos de cliente, cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de consumidor, pareciera ser que estamos hablando de dos mundos distintos. Pero te puedo garantizar, todos vendemos algo en algún momento y todos estamos vendiendo algo en algún momento dado. Y ojo, todos somos clientes de alguien más, de alguien que está vendiendo imagen, de alguien que está vendiendo relación, de alguien que está vendiendo productos, alguien que está vendiendo servicios todo el tiempo. Por eso lo hablamos en episodios anteriores de por qué es tan importante el sistema de activación reticular y sobre todo la neuroplasticidad, esa configuración o reconfiguración que nosotros podemos tener para adaptarnos a estos cambios. Y sí, los cambios están siendo muy drásticos y muy rápidos. Por eso mismo es tan importante que comiences a entender por qué cambió todo. Bloque número 4. El error de todo lo que hemos estado hablando en el último episodio y en los bloques de este episodio es que el error es unificar todo, ¿sí? Muchas empresas están diciendo, vamos a estandarizar el discurso. Estimadísimo Diego, te quiero decir que por tu excelente récord crediticio y banda. Y eso está bien, pero el problema es estandarizar, no es uniformar mentalidades. Yo siempre he dicho, el proceso comercial tiene que estar estandarizado para saber cómo operamos. Sin embargo, el que esté estandarizado no significa que lo repita como robot, como lo que te acabo de decir.
La estandarización me permite a mí medir de una manera mucho más eficiente, pero también es importantísimo el poder identificar cómo puedo yo conectar con cada generación. Estandarizar no es uniformar mentalidades. Un baby boomer está valorando muchísimo la estabilidad. Una generación X está valorando mucho la independencia. Un millennial comienza a valorar mucho lo que es propósito y un Gen Z valora velocidad y coherencia. Si tú no ajustas la conversación, no conectas. Y si no conectas, no influyes. Y recuérdate, influencia es hacerle creer a los demás lo que tú crees. Pero si no tienes la capacidad de influencia, va a ser imposible que podamos comenzar a cambiar el impacto, el crecimiento, la adaptabilidad y sobre todo la supervivencia a largo plazo de nuestros proyectos. Ojo, esto es maravilloso que lo tengas. A mí me encanta y me emociona y me siento como un geek nerd, pero es que así es. Entendiendo esos elementos me parece espectacular que realmente podamos tener esos escenarios porque me permite tenerlo de una mejor manera para poder identificar cómo están operando las generaciones el día de hoy. Y eso nos abre la puerta gigantesca a poder hacer cosas de manera distinta. Así que vámonos al bloque número 5. Algo importante es que estamos entendiendo que el bloque número 5 dice, adaptación generacional no es complacer, y es una verdad brutal que tenemos que dejar sobre la mesa. Yo no quiero complacer a la gente solo porque sí, sino es comenzar a entender que no es complacer. Ojo con esto. Adaptarte no es suavizar el estándar, no es bajar la existencia, no es consentir, es entender cómo motivar, cómo retar, cómo comunicar, cómo liderar, porque según la estructura mental del otro, tengo que entenderlo. Liderar igual a todos es la forma más rápida de perder ese talento. Y vender igual a todos es la forma más rápida de perder mercado. Y lo repito, liderar a todos es la forma más rápida de perder talento. Y venderle igual a todos es la forma más rápida de perder mercado. No estoy complaciendo, estoy adaptando, estoy haciendo un fine tuning, estoy haciendo un stacking winnings, como diría el entrenador, el head coach de los Seahawks que ganó el Super Bowl este año y comenzaba a utilizar este enfoque del stacking winning. Es como hacemos pequeñas victorias de algo que yo puedo controlar. No te ofusques, no quiero hacer todo completamente y decir, Diego, es que yo no logro entender. Es vayámonos haciendo stacking winnings. Y eso creo yo que es la forma más importante de cómo podemos operar el entorno global. Y vámonos entonces al bloque número 6. En el bloque número 6 estamos hablando de generaciones más entorno es igual a fricción. Y algo bien importante es que a partir de la generación millennial comienzan a hacer algo conocido como el frictionless sales. Pero tenemos que conectar con el episodio 297. Entorno Bunny más entorno Tuna es más generaciones con mentalidades distintas, reitero, entorno Bunny, entorno Tuna, más las generaciones con mentalidades distintas, va a ser igual a una fricción, porque si no logro fluir, vamos a comenzar a tener ese proceso. El problema es que muchas empresas están diciendo que esa fricción es una rebeldía, bajo el concepto erróneo de rebeldía, cuando realmente es una desalineación. Esa fricción me permite a mí convertirla en tracción, como realmente hemos hablado nosotros también del libro de Traction, se me olvidó el autor, se me olvidó. El libro de Traction, ya me voy a recordar el autor. Si me recuerdo, se los digo ahora. Pero el tema puntual es que tenemos que entender cómo estamos súper desalineados. El triángulo de adaptación comercial no está buscando una armonía artificial, sino es una adaptación consciente. Y por eso cuando entendemos de que existen varias generaciones, si alguien quiere que podamos hacer un episodio mucho más específico del comportamiento de cada generación, cómo se están comportando, pues también envíame la información porque va a ser maravilloso que lo podamos trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué pudimos ver en el segundo vértice, segundo episodio de esta espectacular serie? Vimos, primero, el choque invisible, las distintas generaciones que operan. 2, la frustración del líder. 3, el cliente también cambió. 4, el error de querer unificar todo. Y 5, hablando de una adaptación generacional pensando en la complacencia. Culminando con el bloque número 6, que hablábamos de generaciones más entorno, es una ralentización de esa fricción. Como siempre lo digo, no te puedo dejar ir, no te puedo dejar que te vayas y que me abandones una semana más sin que te deje un ejercicio práctico. Primero, ¿cómo te fue con el ejercicio de la semana anterior? ¿Lo hiciste? ¿Entendiste lo que estaba cambiando en tu mercado en los últimos 24 meses? ¿Comenzaste a analizar qué es lo que estabas haciendo tú, que realmente estaba generando valor o no? Bueno, es una llamada de atención para decirte algo que tenías que hacer antes de arrancar este episodio. Pero vámonos entonces al ejercicio práctico del día de hoy. ¡Au!
ejercicio práctico conocido como mapa generacional real o el MGR. Yo lo que quiero es que hagas esto el día de hoy. Primero, identifica las generaciones presentes en tu equipo. Asumimos que los conocemos, pero comienza a analizar qué generaciones tenemos presentes. Punto número 2, identifica las generaciones predominantes en tus clientes. Comienza a segmentar qué tipo de clientes son con los que estaba hablando. Tercero, escribe una diferencia clara en cómo cada grupo toma decisiones. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo lo adaptamos? Y responde las siguientes preguntas. ¿Estás vendiendo y liderando desde tu mentalidad o desde la mentalidad del otro? Y ahí empieza la adaptación real. Y es una maravilla que lo puedas hacer. Haz el ejercicio, marca una diferencia y gana mercado. Porque como te dije, el entorno cambió, la mente cambió y el comportamiento cambió rotundamente. Y si no entiendes cómo piensa la gente, vas a exigir algo lo que ya no pueden dar. O sea, vas a comenzar a exigir algo que la gente no te puede dar y vender lo que ya no quieren escuchar. Por eso mismo, quiero que no te despegues, porque el próximo episodio va a ser un episodio nostálgico, un episodio emocional, porque va a ser el último episodio de los episodios 200. Y es el episodio 299, en el que vamos a comenzar a hablar de marca personal, adaptación de creencias y herramientas tecnológicas que para mí son maravillosas, que me marcan un contexto brutal en cómo nosotros podemos ir identificando y marcando un cambio en nuestra vida comercial. Por eso mismo, si no puedes entender el entorno y no puedes entender las generaciones, pero si tú entiendes el entorno y entiendes las generaciones, pero no cambias por dentro, nada va a cambiar por fuera. Así que mis queridísimos amigos, amigas, seguimos. Nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos.